Buenos días, felices, buenos días. Hoy es viernes 28 de febrero. Bienvenidos nuevamente al programa Caiga quien caiga, así amanece Venezuela, a través de la gran familia de Rumbera Network, Circuito Rumbera Network 98.7 FM. Estaremos bajo la presidencia de la licenciada Jenny Manzano, la dirección general a cargo de Ernesto Pancho Lamberti, la producción de la estación, la muy trabajadora Mayret Barreto, la licenciada Mayret Barreto, edición y montaje, el hombre que también vive de día y de noche aquí en Rumbera, Jairo Villalobos. En la dirección técnica me acompaña Kelvis Rafael Vargas, el bárbaro de la consola. Les habla Ángel Monagas, 12384-6776 a los efectos de Conatel. Analista, abogado, comunicador. Aquí estamos con ustedes de lunes a viernes. Mi Twitter, Periscope e Instagram, @Ángel Monagas. Sígueme, escríbeme. Primero, saludos cósmicos a todos los que nos escuchan. Las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de los que me oye, y que la fuerza los acompañe hoy viernes y todo el fin de semana y toda la vida. Que no pierdas el deseo, las ganas de vivir. Nuestros aliados comerciales, Barbas Maracaibo, es un barbershop bar. Saludos, por cierto, ayer estuvo mi hijo en Barbas Maracaibo, excelente, como siempre, Barbas Maracaibo. Saludos a Valero y a Fran y a Douglas y a todas las muchachas, a todos los que están allí. Industrias Salineras, Compañía Anónima, Indusalca, en Los Aticos, Music and Sport, en el Centro Comercial Salto Ángel. Saludos también a la gente de Oxitileno del Zulia, en el kilómetro 4,5. Eso es San Francisco. La Casa del Pescador, búscalos en Instagram, Casa del Pescador Piso, venta de repuestos para motores. El mejor internet del mundo, Network Speed, el mejor servicio, el mejor soporte. Banca Amiga, tienen una página web bien simpática, bancamiga.com, con una sola A. Tiendas Montana La Limpia, y la gente de Canguro, tu mejor opción, centro comercial. Bueno, saludos a todos, saludos como siempre a los amigos que nos escuchan. Siempre hay oyentes que me escriben después del programa, me saludan, todas esas cosas. Muy agradecido con todos. Fíjense, también por supuesto, de repente también saludos con la gente de gustosaradio.com desde Tulsa, Oklahoma. Yo por lo general este programa a veces paso una parte en la emisora de Tulsa, Oklahoma, donde está el señor Alexis Ortega. Saludos a todos ellos. Mire, hay mucho alboroto con el tema del coronavirus. Y yo creo que, o sea, yo no critico el que se tomen medidas preventivas, pero la gente en la calle lo que te habla, aquí no te, ayer me llamaba un amigo desde Londres, por cierto, me llamó de Cabima, diría un jovitero, y me llamaba preocupado porque me dice que nadie le habla de política. Bueno, sí te hablan de política. En Venezuela el tema más importante en Venezuela siempre es el tema de farándula. O sea, la gente, la gran mayoría de las personas, es decir, las clases D y E, te hablan es de farándula y de deportes y de política, en tercer lugar. La clase media, por supuesto, en la clase media siempre predomina el tema político, porque todo lo relacionamos con el tema político. Se pierden familias, se enfrentan por el tema político. Hay gente que no le habla a porque es chavista, o dejó de visitar a un hermano porque es chavista, o viceversa, un chavista que dejó de visitar a un hermano porque era opositor. Y la clase rica,
la clase, cada vez son menos, hablan es de economía. Ahora, con el tema del coronavirus, todos en Venezuela en este momento han privilegiado el tema del coronavirus por encima de los otros temas. Y de verdad que yo he enviado videos, audios acerca de lo que es el coronavirus, de los mecanismos de defensa contra el coronavirus. Fíjese que me decía un video, perdón, que envié que me llegó desde Singapur. Singapur es un país bien interesante, el que lo pueda conocer en alguna oportunidad que lo conozca, es bien interesante, una de las 5 potencias de los tigres asiáticos. Me decía esta persona que los tapabocas, mire, compren tapabocas porque como conociendo a la gente como la conozco, se van a poner a valer en dólares. Pero él me decía, y me envió el video de Singapur, del ministro de Singapur de Salud, que los tapabocas en realidad cumplen poco papel preventivo, porque el coronavirus no se transmite por vía respiratoria, sino las gotas. O sea, si tú con la mano, por eso hay que lavarse bien las manos, tocas una superficie donde alguien haya estornudado o haya dejado, por los líquidos pues, haya dejado algún líquido y después tú te lo llevas a la boca. Los seres humanos nos llevamos mucho las manos en la cara, o a la cara, muchísimo, muchísimo. Y mire que yo soy a mí pues por lo menos, bueno, Dios me ampare y me favorezca, como dice mi mamá. Yo soy una persona que por naturaleza me lavo demasiado las manos y que yo nada lo como con las manos. Mi esposa y mi hijo menor se ríen de mí cuando vamos a comer pollo o pizza, porque yo sufro mucho, porque yo casi no utilizo los dedos sobre la comida, sino que siempre con un tenedor, con un cuchillo. Y nos pasaba a veces cuando hemos viajado al exterior, que a ellos les encantaba comer en el carro o aquí mismo a comer en el carro. Yo me cuesta adaptarme a eso, hasta decirlo me cuesta. Entonces hay una serie de recomendaciones que dan sobre el coronavirus y sobre su propagación. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen este audio o parte de este audio para que ustedes entiendan algo sobre el coronavirus. Escuchemos. Miren, muchachos, si ustedes me preguntan honestamente, yo creo que hace rato tenemos coronavirus por aquí porque hay un repunte de cuadros respiratorios que no hemos identificado. Ven el estrés con el coronavirus. Coronavirus es una gripe normal, igual que las demás. Si ustedes ven, el 80% de los pacientes que cursan con coronavirus presentan un cuadro leve, moderado. Solo 15% desarrollan neumonía y un 5% es el que amerita ingreso a terapia intensiva. De este 5% que amerita ingreso a terapia intensiva, la mitad, se me decir, de cada 100 pacientes que adquieren el coronavirus, 2 a 3 son los que van a fallecer, lo cual no dista de cualquier otro cuadro gripal. ¿Quiénes están muriendo? Pacientes mayores de 70 años, pacientes cardiópatas, hepáticos o diabéticos. Si vemos las cifras de influenza, y se las puse esta mañana, influenza la gente muere mucho más, la tasa de mortalidad es mayor, 5%, que el coronavirus. El año pasado se enfermaron más de 16 millones de personas de influenza, murieron casi 1 millón de influenza, y yo no veo a nadie armando la laraca por un repunte de influenza. Inclusive existe una vacuna y en Venezuela no la tenemos y no andamos llorando por los rincones porque no existe la vacuna de influenza, cosa que a mí me parece mal. Y no nos vayamos a la influenza, vayamos a sarampión. 2017-2018 tuvimos un brote de sarampión enorme, con mayor contagiosidad de coronavirus y muchísima más alta tasa de mortalidad con más secuelas, porque quedaron muchos niñitos ciegos por sarampión. ¿Quieren seguir a la araca? Hagamos a la araca por tuberculosis. Tenemos un repunte de tuberculosis en Venezuela horrible.
Tanto que por lo menos hoy en la consulta de infectología, nada más que en la consulta vi 4 niños con tuberculosis. De los 8 pacientes que yo decir, el 50% de mi consulta del día de hoy en infectología en el hospital universitario fue tuberculosis, pero no tenemos alaraca de tuberculosis. ¿Quieren seguir con alaraca? Hablemos entonces de paludismo, de tener 2 estados a nivel nacional con paludismo. Actualmente, cuando un paciente me viene con una fiebre y viene de Santa Teresa o de Charallave, yo primero le hago una gota gruesa antes de darle acetaminofén, porque la probabilidad que sea malaria es enorme. Señores, en toda Venezuela hay malaria. Yo creo que uno de los pocos sitios que no tenemos malaria es Caracas, porque el mosquito no sube por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar. Y solo por eso, por no tener anófeles, es que no tenemos malaria, porque si el día que el anófeles se vuelve astronauta, seguro vamos a tener malaria en Caracas. Entonces, ¿quieren calmar la laraca? Armemos también a la laraca por sífilis. Tenemos un repunte de sífilis a nivel nacional horrible, tan horrible, que hay un cuarto de infectología que le llamamos cuarto sífilis, porque todo el tiempo tenemos neonatos con sífilis congénita, de mamás que no se controlaron el embarazo. En fin, señores, dejen la laraca con el coronavirus. ¿Que no va a dar coronavirus? Sí, nos va a dar. No. Es más, yo estoy segura que está en Venezuela. No se estresen. ¿Que se van a dar cuenta ustedes que es coronavirus? No, no se van a dar cuenta, porque es una gripe. ¿Cuántos de acá levanten la mano los que no tienen gripe en estos momentos? Bueno, cambio fuera, dejen el estrés. Bueno, fíjense, esta médico del Hospital Universitario de Caracas está diciendo algo que es verdad. Aquí no salimos de una gripe, de una peste, todo el tiempo. Yo acabo de ser operado el viernes pasado y me dio gripe 2 días. Fiebre altísima, altísima. Inmediatamente te ven con fiebre. Claro, en mi caso no, pero aquí te ven ahorita con una gripe y dicen, eso es coronavirus. ¿Ustedes vieron lo que dijo el doctor de la Federación Médica Venezolana? ¿Exagerado o no? Porque algunos dicen, mire, pero ese doctor exageró. Bueno, supón tú que haya exagerado, pero ¿cuántas personas mueren aquí producto de que no hay medicina, no hay los elementos para tratarlos en los hospitales? El doctor decía que alrededor de 1.600 personas, exagerada la cifra, él aplicaba una fórmula matemática. Hay más de 300 hospitales. Si mueren 5 por cada hospital, más 7.000 ambulatorios, si mueren 5 por cada hospital y le metemos un porcentaje de los ambulatorios, ¿cuántas personas mueren acá? Chicos, ¿cuántas personas mueren acá por desnutrición? ¿Cuántos niños en los hospitales mueren porque no hay, el caso de JM de los Ríos, cuántos niños han muerto porque no hay los insumos contra el cáncer? Aquí mismo en Venezuela, a veces en nuestra familia, ¿cuántas personas se hubieran salvado si hubieran tenido todos los medicamentos, los cuidados, la nutrición? ¿Cuántos? Entonces, bueno, pudiéramos decir esto, además, ¿cuántos mueren aquí? Usted mire la prensa diaria, ¿cuántos mueren por atracos, por robo, por hechos de armas diariamente? Claro, esos son países, aún la China, con 1.500, 1.600 millones de habitantes. En China no mueren tantos por accidentes o por hechos de sangre como en Venezuela. Venezuela tiene una de las cifras más altas de muerte por inseguridad o por problemas de armas o por enfrentamientos armados. Incluso los propios cuerpos policiales van ganando récord. Ahí está la FAE. ¿Cuántos muertos lleva la FAE? Algunos justificados y algunos no justificados. Entonces, pero el tema ahora es el coronavirus. Mire, yo recuerdo, hace muchos años, mi papá, estaba vivo mi papá, hace muchos años, cuando aquí dio una especie de sarna que la llamaron la sabrosita. La sabrosita. Recuerdo eso. Y todo el mundo cargaba sabrosita. Y mi papá, que era un hombre de acento caraqueño muy poco, muy serio, mi papá era muy serio, hizo una vez un comentario y nos morimos de la risa todos en el vehículo de mi papá.
O sea, porque aquí todo el mundo tenía sabrosita. Les quiero recordar lo que dijo ayer el presidente de la Federación Médica Venezolana. Exagerado o no, es una autoridad en la materia, ¿no? Aún llevándolo a la mitad, es una cifra todavía muy alta. Vamos a suponer que sean 1.500 personas que mueren diariamente, que sean 750. Pero a usted le parece asombroso, pero es que no se han dedicado a revisar cifras. Entonces están alarmados por el coronavirus. Escuchen lo que dijo el presidente de la Federación Médica Venezolana, el doctor Douglas Natera, en un reportaje de NTN 24. Salud. Según la Federación Médica Venezolana, alrededor de 1.500 personas mueren diariamente en los hospitales del país debido a la falta de insumos y personal que labora en ellos. Entonces hemos llegado a la conclusión que se mantiene entre 5 y 6. Se mantiene entre 5 y 6 los pacientes muertos en los hospitales. Y saquen cuenta, son 300 hospitales en Venezuela. Y son más de 7.000 ambulatorios, incluyendo varios adentro. Entonces, por eso es que nosotros desde la Federación Médica ya no estamos hablando de morbimortalidad, que son cifras y términos estadísticos y epidemiológicos que utilizamos en salud pública. La situación bueno, evidentemente que no es una cifra. Si usted va al Hospital Universitario de Maracaibo, vaya a ver cuántos mueren allí diariamente por una o por otra razón. Amén de la gran mística que tienen nuestros médicos y los que se quedaron en Venezuela, mucho más. Vaya a ver usted. Quería hacerles ese comentario el día de hoy a todos los oyentes de este programa. Y bueno, a nivel de las noticias que aparecen en los portales web, el mundo de España dice: la ONU confirma que los narcos se han infiltrado en el ejército de Venezuela. Dice El Mundo: hay indicios de que los grupos delictivos han logrado infiltrarse en la fuerza de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles, dice el organismo, reseña El Mundo. El cartel ha transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y a los Estados Unidos desde Colombia, pasando por Venezuela. Los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras con las que realizan vuelos ilegales, indica el informe de la ONU. Hago un comentario. O sea, perdonen ustedes, pero yo a veces tengo que hacer aquí, para que me entienda Jairo, de abogado del diablo. Porque esta noticia, por supuesto, afecta a la gente del gobierno. Y ustedes saben que yo chavista no soy, ni siquiera creo en el socialismo. Pero, ¿dónde no se ha infiltrado el narcotráfico? ¿Dónde no se ha infiltrado el narcotráfico? ¿En qué fuerza armada de cuál país no está infiltrado el narcotráfico? Muy contadas, raras excepciones. En México manda el narcotráfico en la fuerza armada, sino el problema de droga de los carteles que tiene México es que hay en Colombia. ¿Con qué moral un colombiano me va a decir a mí de esto cuando Colombia está cundida de narcotráfico? Prácticamente es el mayor ingreso que tiene en Colombia, el mayor ingreso de dinero que tiene Colombia es el narcotráfico. En Perú, en Bolivia, en Chile, el narcotráfico ha penetrado todo. Yo con esto no estoy exonerando de responsabilidad lo que pasa en nuestro ejército, pero tampoco es una cosa para que la gente hoy, mira, y ya la ONU confirmó que el Cartel de los Soles está en el ejército de Venezuela. Mire, el narcotráfico se ha infiltrado hasta en las iglesias, porque estamos hablando de un negocio de muchísimo dinero, y un negocio donde yo tengo que decirlo así, donde lamentablemente se ha combatido más la producción que el consumo. Si los Estados Unidos no fuera un país con un 98% de dependencia narcótica, no tendríamos el grave problema del mundo de la droga en el resto del planeta, de verdad. O sea, aquí el gobierno de los Estados Unidos ya sabe que no puede acabar con el problema del narcotráfico. Lo que trata es de controlarlo. Investiguen un poco. Yo a raíz de estas series que he visto en Netflix he estado investigando lo que pasa en México, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Panamá, por supuesto, lo que pasa en Colombia, las burbujas. Entonces aquí se asombra porque mira, los bodegones y las cosas. Bueno, ¿en Panamá qué es? Panamá es una burbuja también.
O sea, el mundo de los capitales está relacionado con los ingresos o con las relaciones con los carteles de la droga desde hace muchísimo tiempo. No nos asombremos por eso. ¿Qué podemos hacer? O sea, mi pregunta sería a las autoridades mundiales que controlan el tema de la droga, ¿qué pueden hacer para resolver el grave problema de consumo de droga que hay en el planeta? Eso es lo que tenemos que atacar. Usted preocúpese porque su familia tenga una buena educación, unidad, amor sobre todo, atención. De eso es lo que usted tiene que preocuparse. Y tengo necesariamente, a algunos no les gustará, tengo necesariamente que hacer esta relación. El Pitazo dice, Aruba incautó un total de 5 toneladas de cocaína pura del Areza que zarpó de Punto Fijo. Y fíjese que tampoco han explicado de quién era el barco. Dicen Areza, la empresa, pero no dicen de quién era el barco, qué hacía aquí, de dónde vino. Ahí sí han guardado bastante silencio con este tema. CNN dice que Bachelet reitera su llamado a la liberación de presos políticos en su primer informe de 2020 sobre derechos humanos en Venezuela. Bachelet especificó que su oficina realizó 3 nuevas visitas a centros de detención, en lo que entrevistó a 28 personas de manera confidencial, reseña CNN. Aquí me está llegando un mensaje de una persona, bueno, no sé si molesta, no sé, pero fíjense, cuando yo digo lo que te digo de la droga en Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, en las escuelas, o sea, el consumo de la droga de los jóvenes es asombroso en los Estados Unidos. Prácticamente es una norma que todos los jóvenes, los estudiantes consumen, y después de los maestros y todo. O sea, el problema de la droga en los Estados Unidos es gravísimo, ya es una cosa normal. Es más, hasta discutir nosotros este tema para ellos somos obsoletos. Infobae señala que el régimen de Maduro creó una nueva policía contra el terrorismo que siembran desde Colombia. El nuevo cuerpo policial antiterrorista contará con unidades de inteligencia, contrainteligencia y capacidad de reacción, acción y coordinación bajo la batuta del mayor general Gil Barrios, anunció el gobierno. Tal cual señala, según Bloomberg, Trump no renovará exención de sanciones a Chevron. Esto sí está candela a nivel internacional. El gobierno de Trump está listo para desatar todo el impacto de las sanciones en las operaciones de Chevron en Venezuela, mientras Estados Unidos busca exprimir aún más el régimen de Maduro, reseña tal cual citando a Bloomberg. Si bien no se ha tomado una decisión, es cada vez más improbable que Estados Unidos extienda nuevamente a Chevron una exención para acceder a las reservas de crudo de Venezuela, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Estados Unidos seguirá al lado del pueblo venezolano hasta que consiga la libertad, dice Mike Pence. Bueno, esto sí está delicado porque la Chevron es propiedad de los Bush, de la familia Bush en Texas, y ahí hay muchos intereses políticos. A mí me da risa cuando dice que Estados Unidos seguirá del lado del pueblo venezolano. No, mire, no se caigan a coba con los Estados Unidos. Estados Unidos, más que una nación, es un negocio. Y evidentemente que sus intereses están afectados. Y sí, la sociedad de los Estados Unidos, que es distinto a su gobierno, sí hay preocupación por el tema de la restricción de libertades en Venezuela, las persecuciones, las ejecuciones. Eso también es cierto. Una cosa es el pueblo de Estados Unidos y otra cosa es su gobierno. Y evidentemente que esto de Chevron llena de intranquilidad, de inestabilidad a esa empresa que opera en Venezuela en el tema petrolero. Y bueno, habrá que, como decía Santo Tomás, ver para creer que le van a quitar la exención, la OFAC, y la van a sancionar, la van a incluir dentro de las sancionadas. Veremos. Y tendrá que irse de Venezuela a Chevron, y eso por supuesto que eso sí va a tener una afectación, sobre todo en el sector laboral. Eso sí es bastante delicado. El señor Simonovic, comisionado de seguridad designado por Guaidó, consignó una lista al Departamento de Estado con los nombres de funcionarios venezolanos y sus familiares que se han favorecido de los delitos
cometidos en Venezuela. Ayer los estudiantes universitarios salieron a la calle ante las amenazas de intervención del régimen de Maduro. Inmediatamente, fíjense, eso estuvo bueno lo de los estudiantes, inmediatamente el TCJ, que evidentemente responde mucho a los intereses del gobierno, porque son militantes del gobierno, suspendió la medida cautelar que ordenaba elecciones arbitrarias en la UCB. Y desde ese punto de vista a mí me parece positiva la medida. Cosas como esa, pues, hay que repetir, esas son medidas de presión válida. Pero fíjense, acaban de designar un comité de postulaciones para elegir, para postular a los miembros del CNE y sacaron a la sociedad civil. Estoy hablando del gobierno y de la oposición MUD. No hay sociedad civil. Los que quedaron de los que ellos llaman sociedad civil son de PJ, de Causa R, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática. O sea, allí no hay nombre de personas que no sean militantes de partido. Y por parte del gobierno, todos del PSV o de militancia chavista. Señores, despedimos a los efectos de Rumbera Network esta primera parte del programa. Regresamos con más en Rumbera Network y despedimos la transmisión con gustosaradio.com desde Tulsa, Oklahoma. Recuerden mi Twitter, Periscope de Instagram, @Ángel Monagas. El Señor me bendiga a todos nuestros oyentes a nivel internacional, que la fuerza les acompañe. Pero seguimos acá en Rumbera, identificamos y regresamos.